Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Qué gusto saludarlos un jueves más. Bienvenidos sean todos a este estudio de Epistosofía. Vamos saludando, hermana Martita, ¿cómo estás? Hola, hermana Geo, bien, gracias a Dios. Aquí, en espera de estos grandiosos y meditativos capítulos que veremos el día de hoy, mija. Qué bueno, qué alegría. Lorenita, ¿cómo estás? Hola Geo, buenas noches, saludos a todos. Muy bien por aquí, esperando empezar estos capítulos. Me alegro mucho. Marianita, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muy bien aquí, ya lista, preparada para dar inicio. ¿Tú, Geo, Perfecto. cómo te encuentras ahora? Muy bien, muchas gracias. Gracias por preguntar. Qué bueno. Muy bien, vamos a dar inicio formalmente. Les encargamos mucho sus micrófonos y cámaras apagadas, de favor. Hermano Francisco, buenas noches, ¿cómo estás? Y te dejo el micrófono. Muchas gracias. Estoy muy bien. Vamos a empezar hoy a leer sobre la gnosis o el conocimiento o la sabiduría, la gnosis del misterio del inefable. ¿Por qué existe el mundo? ¿Quién sabe por qué existe el mundo? ¿Por qué la creación? ¿Por qué los problemas humanos? ¿Por qué la falta de paz? ¿O por qué la paz del alma? Así pues, todo eso lo sabe el misterio del inefable. Entiéndase por el misterio del inefable, es el mismo Crestos, en diversos niveles de expresión, sí, porque uno es el Crestos, como niño Dios, donde apenas se expresa y está rodeado de peligros. Otro es el Crestos, el hombre que se levantó y realiza milagros en nuestra tierra santa, en nuestro cuerpo físico. Pero el Cristo crucificado transmite otra enseñanza, es otro nivel de sacrificio y de amor. El Cristo resurrecto es una expresión diferente del Cristo, más exaltada en el hombre. El Cristo ascendido, ni se diga, muy avanzado. Pero todo eso es el Tiferet, el Cristo humanizado. Pero imagínate, ya ascendido, ya en aquellas regiones inefables, ¿qué es Él? ¿Qué es lo que sabe Él de este mundo? Todo eso Él lo explicó a sus apóstoles y discípulos. Lo que ese misterio envuelve, lo que ese misterio sabe, desde el principio hasta el final, desde el nivel del ser muy inferior hasta el nivel del ser muy exaltado, desde el principio del trabajo sobre sí mismo hasta la culminación de la gran obra, desde la época en que la esencia no tiene interés por los misterios y anda abrumada en el mundo, buscando por codicia, por ambición, o por discordia, o por odio, experiencias en la vida horizontal. Pero al fin el alma busca los misterios. Esa misma alma que se decía escéptica y atea, esa misma alma que dirigía algún ejército lleno de odio contra otro pueblo, esa misma alma en nuevas existencias quizás busque los misterios y estará humilde, irradiando amor a la gente. Hay misterios en el universo externo y hay misterios en el universo interior, dentro de cada uno de nosotros. Así es que desde lo más profundo a lo más elevado, la conciencia crística se expande y sabe por qué. De lo infinitamente pequeño
y el porqué de lo infinitamente grande. Hablemos pues de lo que sabe. Hablemos pues de la gnosis, del misterio del inefable. Tratado que ocupa nuestra conciencia esta noche, en el capítulo 92 y 93. Así es que vamos a hacer pasar el micrófono a la hermana Marianita para que dirija una práctica relacionada con la reflexión, con la imaginación, una práctica de imaginación sobre la creación, sobre el universo, sobre el Crestos, sobre el misterio del inefable, sobre la gnosis del inefable. Por eso invito a todos a buscar una posición cómoda, meditativa, reflexiva, para escuchar y sobre todo imaginar lo que se te indica en la meditación o en la práctica de imaginación. Ir imaginando, no intelectualizar, no memorizar, no organizar, no esquematizar, seccionar lo que escuchas en la meditación, sino solo escuchar e imaginar. Si se te dicen el cielo y las estrellas, tú imagina el cielo nocturno y sus estrellas cuando las has contemplado. Y reflexiona. ¿Quién sabe de eso? ¿Quién lo crió? ¿Cuál es su origen? ¿Para qué lo crearon? Esa bóveda celeste. Y si tu mente dice, bueno, los astrónomos dicen que tantos años de luz, los astrónomos no saben tanto, solo lo poquito que alcanzan en el inalterable infinito, en las trillonadas y trillonadas de estrellas. Pero el Crestos sí lo sabe, el misterio del inefable sí lo sabe. Si imaginamos las estrellas, quizás imaginamos solo lo que nuestros ojos físicos alcanzaron a ver, pero quizás la imaginación, la visión de la imaginación tiene un alcance más grande, un alcance más poderoso, aún los mejores telescopios de las potencias del mundo. Así pues, la imaginación podemos usarla ahorita. Si nos hacen visualizar un pequeño insecto, una hormiga, visualizar esa hormiga, cómo carga ese pedacito de una hoja de árbol, un pedacito nomás para trabajar en su perfecto orden social, en su hormiguero. ¿Por qué pasa eso? El Cristo, Samaela una vez nos comentó que él meditó sobre las hormigas y se dio cuenta que era una raza humana en estado involutivo, debido a que habían caído en un proceso comunistoide en sus épocas. Tiene una perfecta organización, pero ausencia de la conciencia. Bueno, de la iniciativa. Pero él lo sabe porque lo meditó y su conciencia crística se lo indicó. La conciencia del inefable se lo dijo en la meditación. Y así vamos a ir imaginando lo que nos va diciendo ella. Vamos dándonos el tiempo de imaginar, de practicar esta imaginación y reflexionar que todo eso el Cristo, él sabe él el por qué y el para qué de todo eso. No fue el producto del azar, sino es el resultado de la ciencia del ser, de los objetivos del anciano de los días. Vamos pues a profundizar a través del conocimiento imaginativo. Esperemos llegar a un conocimiento de la inspiración para poder nosotros conocer un poco sobre la gnosis del inefable. Valdría la pena poner en la pantalla
del MIT, aquel dibujo que realizara Marianita con respecto al diagrama de los 13 iones, la región de los del medio, de la derecha, tesoro de la luz, la herencia de la luz, desde el mundo físico. Serviría mucho en esta meditación. Así es que invito pues a una disponibilidad psicológica, a la inocencia, así. Y yo recuerdo que tuvimos en alguna época de nuestra misión, cuando habían hermanas que podían hacerlo, que apoyaban pues en el kinder gnóstico. Y recuerdo, yo era muy joven, tenía 19 años y tenía un kinder gnóstico y me tocaba dirigir los kinder gnósticos, pura imaginación. Y era sorprendente cómo los niños de aquella época, los de ahorita no lo sé, porque los niños de ahorita, no sé qué tanta imaginación tengan ya con tantas aplicaciones de juegos de guerra, de matanza, de Walking Dead, de violencia, tanta internet. No lo sé qué tan atrofiada esté la imaginación en los niños, pero en aquella época era sorprendente. Sorprendente cómo ellos podían ver, percibir. La gnosis del universo y de la naturaleza y de los elementales. Y realmente quedaba sorprendida cómo su conocimiento imaginativo era superior al conocimiento intelectual con respecto a eso que yo tenía en esos tiempos. Yo conocía que existían los elementales. Ellos con su imaginación podían percibirlos. El conocimiento imaginativo de los niños es maravilloso porque no interviene el intelecto. Se ponen en una actitud receptiva, imaginando. Así es pues, después de una oración en tu templo corazón, se va a realizar una práctica. Así es que paso el micrófono a la hermana Marianita. Invito a todos a seguir esta práctica que va a marcar su vida, que va a dar fuerza a su conciencia y va a encontrar sentido a la existencia para realizar la gran obra. Así es que adelante, hermana Marianita. Muchas gracias. Bien, hermanas, pues así en posición cómoda. Haremos 3 inhalaciones profundas para indicarle a nuestro cuerpo que vamos a meditar. Ahora continuaremos con respiraciones rítmicas, que sea al mismo tiempo al inhalar, al retener, al exhalar, el tiempo que su cuerpo les permita. Con ayuda de estas respiraciones, de la imaginación y la voluntad, relajaremos todo nuestro cuerpo, desde la punta de los pies hasta el rostro. E iniciamos con la piel. Visualizamos cada parte del cuerpo, que la piel se relaja y sentimos ese aire que nos rodea. La tela de la ropa. Nos relajamos.
Continuamos más en el interior, observando cómo cada músculo se relaja. No hay ninguna expresión facial. El cuerpo se está relajando. Cada músculo de la extremidad, del tronco, hasta de los dedos de los pies, se relajan. Y llevamos esa relajación hasta los huesos, todo el esqueleto, el cráneo, la columna, cada hueso de las extremidades se relaja. Todo esto manteniendo la respiración, sus ojos cerrados y su concentración en el cuerpo. Y nos enfocamos ahora en nuestro corazón, ese latir, ese órgano que trabaja todo el tiempo. Sentimos su palpitar. Y nos adentramos a él, visualizando nuestro templo corazón. Y observamos ese templo, contemplándolo como si fuera la primera vez. E ingresamos a él. Vemos su suelo muy peculiar, que es de oro puro. Hay unas partes que brillan más que otras y parece un tablero de ajedrez. Lo recorremos, caminamos y observamos una cruz de madera del lado derecho, con una rosa en su centro. Al fondo observamos 3 escalones y en el último un altar de oro puro, con sus 3 letras, PTR. Sobre el altar vemos un cáliz, vemos fuego y virtud es luz, que nuestra Madrecita Divina nos ha ayudado a liberar. Observamos a nuestra Madrecita del lado izquierdo, prosternada humildemente, que está pidiendo por nosotros, por nuestra alma. Y arriba del altar el Cristo vivo, con sus ojos abiertos y en la cruz. Nos prosternamos humildemente ante el altar. Le decimos Cristo íntimo, Madrecita Divina, ayúdenme a realizar esta práctica. Ahora imaginamos que nos acostamos boca arriba, en posición de estrella, colocando la cabeza hacia el altar, así en el piso de oro puro.
y vocalizaremos el mantra Mdeu para que nos ayude a visualizar más allá, alrededor de luz. Ayudarnos a visualizar, Divino Yo, ayudarnos conforme vayamos imaginando cada escenario, cada cosa. Mantengan el mantra Yo en su mente. Y ahora haremos el proceso de imaginación. Primero nos visualizamos muy dentro de la tierra, en el centro, en los mundos infiernos. Nos vemos rodeados por esas almas perdidas, por ese crujir de dientes. Entre lágrimas, sufrimientos, en las tinieblas de las tinieblas. Pero también observamos esa muerte del ego que se suscita en esa región, que no lo hace en vida, lo hace en los mundos infiernos. Y comenzamos a subir, a ascender. Vamos dejando atrás esa región, todos esos lamentos, donde también sentimos compasión por todas esas almas. Y ahora nos visualizamos en un bosque. Ya estamos en la parte física del mundo. Y contemplamos la naturaleza. Escuchamos a los pájaros. Visualizamos una zona con muchas flores. Y vemos a un colibrí entre ellas. Vemos cómo aletea tan rápido. Alzamos la vista y vemos pasar un gran águila.
y sopla un viento. Observamos cómo mueve todas las hojas y lo escuchamos. Visualizamos cómo penetran esos rayos del sol entre las hojas, cómo iluminan la tierra. Y con esa quietud vemos que pasa un venado tranquilamente, porque no nos ha detectado. Giramos un poco y movemos una rama. Hace un ruido y el venado se pone alerta y nos mira. Y le sostenemos la mirada, observando sus ojos, cómo mueve las orejas. Y se echa a correr. Comenzamos a caminar por un sendero, contemplando todo. Respiramos profundamente mientras seguimos caminando hasta que el bosque ha quedado atrás. Seguimos un sendero y a lo lejos empezamos a escuchar cómo resuenan las olas del mar. Y continuamos hasta que llegamos a la costa. Estamos sobre la arena, en la orilla. Nos encontramos descalzos y sentimos el agua. Observamos cómo las gaviotas entran al agua para pescar. Y en la orilla logramos ver varios peces. Nos adentramos un poco al mar, observando algunas rocas. Peces un poco más grandes. Sentimos la brisa. Y también sentimos ese calor del sol que nos pega en el rostro y lo disfrutamos. Regresamos a la orilla y dejamos atrás esa playa, escuchando de nuevo a las olas que van quedando atrás. Y seguimos caminando y caminando hasta que nos vemos en medio de una ciudad, una gran ciudad llena de coches. Escuchamos unas risas
Hay niños persiguiéndose, jugando. Y seguimos caminando. Hasta que llegamos a un parque. Encontramos una banca y nos sentamos a contemplar un gran árbol que está del lado izquierdo. Visualizamos su tronco, las ramas, las hojas. Se nota que es primavera, muy frondoso. Y nos quedamos contemplando mientras pasan las estaciones. Ya es verano y observamos cómo ha cambiado ese árbol. Seguimos viendo cada detalle. Y ahora ya es otoño. Los cambios son más notorios. Observamos cómo los niños juegan al pie del árbol, aplastando sus hojas secas. Las escuchamos. Y nos visualizamos con ropa invernal, muy abrigados. Y ese árbol ha vuelto a cambiar. Y así sentados, estando en nosotros mismos, visualizamos a la humanidad. ¿Cómo es la humanidad cuando sentimos lujuria? Visualizamos a la humanidad. ¿Cómo es cuando sentimos ira? ¿Cómo es la humanidad cuando sentimos miedo? Visualizamos a la humanidad cuando hay guerra. ¿Cómo es cuando hay adulterio? ¿Cómo es en la enfermedad? En ese sufrimiento. Nos visualizamos en una habitación junto a un enfermo. Lo contemplamos y vemos que a su lado hay una persona cuidándolo.
esa persona empieza a orar, a pedir por su sanación, por su curación. Con esta ayuda de Yehú podemos visualizar cómo los maestros de la medicina están alrededor de ese enfermo, curándolo, sanándolo. Esos maestros de logia blanca. Y los contemplamos. Cómo emanan esa castidad, esa paz, su humildad y su bondad. Ese sacrificio para ayudar a la humanidad. Ahora contemplamos por una ventana que ya ha oscurecido. Visualizamos la luna y las estrellas. Y comenzamos a ascender, tratando de alcanzar una estrella. Parece que más nos acercamos a ella, pero a la vez que se sigue alejando. Seguimos ascendiendo hacia ella hasta que estemos en el espacio. Y alrededor ya podemos ver los planetas. Pero seguimos ascendiendo. Ahora vemos distintos soles. Y seguimos ascendiendo. Hasta que visualizamos varias galaxias. Pasamos por los 12 aiones. En cada uno vamos viendo los ángeles, los arcángeles y de diversos seres inefables. Vemos a los regidores de cada aión, a los arcontes con la ley, a sus dioses. Ahora imaginamos la región del 13º aión, donde hay 24 ancianos, seres inefables. La casa de Pisti Sofía.
Ahora todo se empieza a oscurecer, a llenar de tinieblas. E imaginamos lo que es el odio. Imaginamos lo que es el rencor. Imaginamos lo que es el fracaso. Lo que es la decepción. Y entre tantas tinieblas vemos un punto de luz y nos acercamos a él. Se va haciendo más grande. Hasta que lo traspasamos y visualizamos lo que es el amor. Y vemos al Cristo en la cruz. Ese Cristo diciendo: Padre mío, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y seguimos avanzando hasta que llegamos a la región del tesoro de la luz, con el Cristo resurrecto, perfectamente integrado a las partes del ser. Lo visualizamos mientras decimos: Sama, Sama, Osa, Rachama, Osae. Y dejamos atrás esa región, ahora llegando a la herencia de la luz. La noche cósmica. Y vemos cómo el Cristo ahora resplandece como el misterio mayor en esa región de la herencia de la luz. Y comprendemos que el misterio mayor, el misterio del inefable, es la luz de las luces. Ese Cristo todo lo sabe. Conoce la gnosis del universo.
E imaginamos el misterio mayor, al Cristo en su reino. Está dentro de la herencia de la luz. Y frente a ese Cristo le decimos, tu luz está en mí y yo estoy con la luz. Tu luz está en mí y yo estoy con la luz. Tu luz está en mí y yo estoy con la luz. Y visualizamos cómo emana un rayo de luz. Vemos cómo este empieza a descender, este rayo. Sale de la herencia de la luz, pasa a la región del tesoro de la luz. Sigue descendiendo. La región de los de la derecha. Baja por la región de los en medio. Y continúa descendiendo. Pasa los 24 invisibles. El 13º ayón. El 12º ayón. El 11º. A las regiones que vemos del árbol de la vida. Continúa hasta el firmamento. Atraviesa el planeta Tierra. Hasta que nos encuentra. Y atraviesa nuestra coronilla. Y se posiciona en nuestro corazón. Y nos ilumina. Nos incendia. Y tu luz está en mí y yo estoy con la luz. Tu luz está en mí y yo estoy con la luz. Tu luz está en mí y yo estoy con la luz. Con esta irradiación agradecemos al anciano de los días,
a nuestro Padre interno, a nuestra Madrecita Divina. Al bendito Yehú, y al Cristo. Agradecemos su asistencia y la ayuda brindada en esta práctica de imaginación. La práctica ha concluido. Los invitamos, hermanos, a seguir en este estado de quietud, de reflexión, y quien guste aún con los ojos cerrados puede escuchar la lectura para que en ese sentido lo de la vista no intervenga con este estado. Y así podemos proseguir. Adelante, hermano Francisco. Gracias. Muchas gracias. Martita, iniciamos la lectura. Capítulo 92. Sucedió entonces, cuando Jesús concluyó de decir estas palabras a sus discípulos, que éstos se regocijaron con gran júbilo y alegría al oírlo. Jesús continuó nuevamente con su plática, diciéndoles: prestad atención ahora todavía más, oh mis discípulos, para que os hable de la gnosis completa del misterio del inefable. De la gnosis del misterio del inefable. Venerable Maestro Jesús, ese misterio del inefable sabe por qué la misericordia ha surgido y por qué la misericordia ha aparecido. Y ese misterio sabe por qué la ruina se ha aparecido y por qué el eterno Dios ha surgido. Hasta ahí. La misericordia y la inmisericordia. 108 existencias es misericordia. 108 oportunidades es misericordia para realizar la gran obra. Tantas existencias, tantos errores, pecados, guerras, odios, crueldades. Vidas, existencias dedicadas solo a la vida horizontal, ya sea la avaricia, hacer dinero, de acuerdo a los fines de la naturaleza y del ego. Pero al fin, quizás en alguna existencia puedas intentar realizar la gran obra. Quizás no sea suficiente. Y se pierden tantas existencias y tantos perdones y tantas oportunidades y tanta misericordia. Pero llega el día de la justicia y de la misericordia de la ley. Y el alma, junto con toda su manada de Yoel, desciende al reino mineral sumergido, con todas esas bestias. Es la ruina, como dice esta frase, es la ruina del alma, descender a los mundos infiernos, donde serán desintegrados todas esas bestias y esos demonios con cara de cocodrilo. Y algún día la esencia saldrá. Algún día la montaña del ser realizará esa obra de purificar la esencia y saldrá la esencia cual piedra preciosa, como gema preciosa, a la luz del sol, realizando un proceso en el reino mineral, como oro o como plata o como hierro o como plomo. Llegará al reino vegetal, donde los humanos hacen sustancias, mezclas. Llegará al reino animal, como las aves, los animales de los mares, de los ríos, de la tierra.
Al fin la esencia llegará al estado humano. Pero entonces se inicia un proceso. Pero escuchemos algo más. Continúa la lectura. Y ese misterio sabe por qué los reptiles han aparecido y por qué serán destruidos. Y ese misterio sabe por qué las bestias salvajes han surgido y por qué serán destruidas. Y ese misterio sabe por qué el ganado ha sobrevenido y por qué los pájaros han aparecido. Y ese misterio sabe por qué las montañas se han levantado y por qué las piedras preciosas en ellas han aparecido. Y ese misterio sabe por qué la materia del oro se ha suscitado y por qué la materia de la plata se ha originado. Y ese misterio sabe por qué la materia del cobre se ha suscitado y por qué la materia del hierro se ha originado. Y ese misterio sabe por qué la materia del plomo ha surgido. Y ese misterio sabe por qué la materia del vidrio ha surgido y por qué la materia de cera ha aparecido. Y ese misterio sabe por qué las hierbas, es decir, los vegetales, han surgido y por qué todas las sustancias han aparecido. Y ese misterio sabe por qué las aguas de la tierra y todas las cosas en ella han surgido y por qué también la tierra ha aparecido. Y ese misterio sabe por qué los mares y las aguas han surgido y por qué los animales salvajes en los mares han aparecido. Y ese misterio sabe por qué la materia del mundo ha surgido y por qué el mundo será pronto destruido. Fin del capítulo 92. Muy bien. Encontramos varias enseñanzas ahí, muy bellas, como la esencia y el alma lucha por trascender en el mundo físico. La materia es la energía creadora, la materia seminal, la materia prima de la gran obra, con la cual, sabiamente transmutada, la Madre Divina adquiere el poder de aniquilar todo ese mundo interior de reptiles y de bestias, de animales de todo tipo. Vemos cómo la esencia asciende en un proceso mineral, vegetal, hasta llegar al estado humano, e inicia un proceso. ¿Me leen los últimos 5, por favor, de esos? Y ese misterio sabe por qué la materia del vidrio ha surgido y por qué la materia de cera ha aparecido. Continúa. Tú mismo entonces continúa. Okay. Y ese misterio sabe por qué las hierbas, es decir, los vegetales, han surgido y por qué todas las sustancias han aparecido. Bien, continúa. Y ese misterio sabe por qué las aguas de la tierra y todas las cosas en ella han surgido y por qué también la tierra ha aparecido. Muy bien. Las aguas generalmente tienen una íntima relación, no solamente con la vida, sino con la energía creadora, con las aguas espermáticas del primer instante, que sabiamente transmutadas, utilizadas en los misterios de la alquimia, se puede crear esa tierra nueva, esos cuerpos existenciales superiores del ser. Lamentablemente, durante el transcurso de la alquimia, las aguas se ven contaminadas por algunos yoes de lujuria. Esos yoes de lujuria representan animales acuáticos que pueden devorarnos, como un tiburón, una orca o diversos peces deformes
que tienen una íntima relación con diversos yoes de lujuria. Así pues, en los arquetipos de la dialéctica de la conciencia se encuentran encerrados muchos misterios y enseñanzas. Pero al fin, cuando se logra aniquilar todas esas bestias psicológicas, la materia prima de la gran obra triunfa y se logra aniquilar todo ese mundo egoico interior. Y se pasa a un nuevo nivel que estás más allá de lo humano, pasas a lo suprahumano, a los misterios maravillosos de la alquimia y de la iniciación. Pero el misterio del inefable sabe aún más, conoce algo más. Pongamos atención en el siguiente capítulo. Capítulo 93. Venerable Maestro Jesús. Jesús continuó diciendo a sus discípulos nuevamente: aún más, oh mis discípulos y hermanos, sed sobrios con el Espíritu que mora en vosotros, que entiende y comprende todas las palabras que os diré, porque de ahora en adelante os hablaré sobre toda la gnosis del inefable. Muy bien, la gnosis del inefable o la sabiduría del inefable, la divina gnosis del inefable, la puede entender, la puede escuchar, la puede valorar el espíritu que mora, el poder luz que mora en sus apóstoles. Y es que cada uno de esos iniciados tiene el Cristo encarnado. Cada uno de nosotros tiene ese Cristo y esos apóstoles. Mas hay que encarnar al Cristo y hay que purificar esas partes del ser. Esas partes del ser buscan purificarse. Se logran purificar cuando nosotros nos purificamos a sí mismos, desintegrando el ego. Cuando vamos desintegrando el ego y vamos desarrollando esas partes del ser, las partes del ser poseen toda esa sabiduría, porque son emanaciones del Cristo. Entonces, la conciencia despierta con la ayuda de esas partes del ser que se están purificando. Nuestra alma empieza a comprender la sabiduría del Cristo o la gnosis del inefable. Así es que, por eso él dice que el poder luz que está encarnado en ellos comprenda y entienda lo que él va a decir. Continuamos. Y ese misterio sabe por qué el oeste ha surgido y por qué el este se ha levantado. Muy bien. El oeste es el ocaso, cuando todo muere. Nos habla de la muerte del ego. El este es el nacimiento, cuando nace el sol en el día, cuando surge el Cristo en nosotros, cuando resplandece el nacimiento espiritual en el ser humano después de la muerte mística. Continúa. Y ese misterio sabe por qué el sur ha surgido y por qué el norte se ha levantado. El sur es el fuego de las alturas que se le da a los hombres. El norte es la tierra, la creación de los cuerpos solares, gracias al fuego. La cristalización de ese fuego son los vehículos, los cuerpos solares. Adelante. Aún más, mis discípulos, escuchad con atención y mantened vuestra sobriedad, para que escuchéis la gnosis total del misterio del inefable. Ese misterio sabe por qué los demonios se han aparecido y por qué el género humano ha surgido. Evidentemente los demonios son ángeles caídos que se dedicaron al tantrismo negro y perdieron todos sus poderes. Mas en la raza humana está la oportunidad con cuerpo físico humano de trascender ese estado tan triste, nefasto, trágico de la existencia.
de la conciencia. Dispense. Continuamos. Y ese misterio sabe por qué el calor se ha suscitado y por qué el buen tiempo ha sobrevenido. Sí, los malos tiempos, el calor, el buen tiempo, el comienzo, las buenas nuevas, el inicio de un despertar, la asistencia divina, la oportunidad para levantarse. Adelante. Y ese misterio sabe por qué las estrellas han surgido y por qué las nubes han aparecido. Esas estrellas es nuestro cielo interior. Esas estrellas son las diversas partes del ser y fracciones de esencias en nuestro firmamento. ¿Qué apareció? Las nubes. Y las nubes es aquello que opaca nuestro cielo, que lo nubla. Es la inconsciencia, es decir, agregado psíquico. Continuamos. Y ese misterio sabe por qué la tierra se profundizó y por qué el agua vino a ella. Y Son ese las aguas, misterio, son las aguas espermáticas del primer instante, que impregnan nuestra tierra filosofal, nuestro cuerpo físico. Cuando se trabaja en los misterios, las gónadas del ser humano, tanto hombre como mujer, cuando está trabajando de acuerdo a la ley y que tiene un karma favorable, que no lo lastima, pues sus gónadas, al trabajar la transmutación, se fortalecen, se curan y segregan e incretan bastantes hormonas, energía creadora. El hombre, después de algunas de la transmutación, sus gónadas eh, se vacían porque toda la energía que estaba en la gónada se transmutó. Pero como está en proceso de transmutación constante en la alquimia, todos los días, todas las noches, mejor dicho, pues a las horas esas gónadas se llenan de esas aguas espermáticas de nuevo. Dichas gónadas del varón, por ejemplo, se ven más llenas y cuando se transmuta se ve más delgada. Así es que cuando se trabaja de acuerdo a la obra y la ley del karma está de alguna manera, si el ser humano está sin un karma así muy agresivo con respecto a la parte sexual, hay salud sexual. En las gónadas se refleja la cantidad de energía creadora que se aumenta, porque todo está a favor del casto, del iniciado, que no tiene karma, por cierto. Continuamos. Esas aguas, pues, son la energía creadora que se acumula en el hombre y la mujer que trabajan en castidad. Ahora sí, hermana Lorena. bien, gracias. Y ese misterio sabe por qué la carestía ha surgido y por qué la nimiedad ha aparecido. Muy bien, adelante. Son procesos de aprendizaje en la vida. Carestía, la nimiedad, lo poco que hay. Pero el Cristo sabe por qué. Continuamos. Y ese misterio sabe por qué las heladas blancas han surgido y por qué el saludable rocío ha aparecido. Después de que vienen esos procesos de prueba en el camino iniciático, vienen en ocasiones ciertos grados de pruebas, ya sea de escasez, de quizás alguna situación que te pueda llevar a la desesperación, quizás una situación de soledad, quizás pruebas de todo tipo en tu honradez, en tus necesidades.
pruebas ante los yoes que buscan algo, que generan tentación y renuncias a todo eso. Pruebas de enfermedad, diversos tipos de pruebas, de desprecio, de destierro, pero luego viene algo bueno. Y el Cristo sabe de todas esas pruebas y de todos esos procesos. Todo pasa, esto también va a pasar. A ver, escuchemos esa dualidad en las pruebas. Adelante, hermano. Y ese misterio sabe por qué la tierra se secó y por qué el agua vino por encima de ella. Esa tierra, pues, es nuestra alma, de esa soledad. Pero cuando viene el agua, nuestro cuerpo se impregna de esa energía transmutada, nuestra vida se impregna de todo eso. Continúa. Y ese misterio sabe por qué el polvo ha surgido y por qué la frescura deliciosa ha aparecido. Qué hermoso. Continuamos. Y ese misterio sabe por qué el granizo ha surgido y por qué la agradable nieve ha aparecido. Continuemos observando esa dualidad. Y ese misterio conoce por qué el viento del oeste ha surgido y por qué el viento del este ha aparecido. Muy bien. Ya está explicado. Continuamos. Y ese misterio sabe por qué el fuego de la altura ha surgido y por qué las aguas han aparecido. Es evidente que es muy claro ese pasaje. El fuego de la altura es el Kundalini. Es los misterios del fuego. Los 7 radicales del fuego. Las serpientes del fuego. Y en el fondo todo eso tiene su origen en el INRI de la práctica de hoy. El INRI, el Crestos, que es fuego. Es el fuego de la altura, la asignatura astral del fuego, que adviene a nosotros cuando sabemos transmutar esas aguas que Él nos da. Saber trabajar con las aguas espermáticas del primer instante. Podemos nosotros activar ese fuego, encarnar ese fuego. Y ese fuego, al ser refinado, transmutado, genera más aguas permanentes. Evidentemente, la mejor salud sexual está en la castidad. Evidentemente, la impotencia y la disfunción eréctil se curan con la castidad. Existe una terapia psicosexual donde el hombre y la mujer pueden de alguna forma, aunque no haya virilidad en el hombre por alguna enfermedad psicológica, emocional, rara vez es física, pueden unirse y nunca derramar jamás la energía creadora. Sabemos que la unión en ese estado de flacidez resulta muy difícil, pero se puede hacer en colaboración. En algunas semanas el hombre va adquiriendo, si logra mantenerse casto, sin derramar el agua estrellada, las aguas puras de vida, pues logrará recuperar su potencia sexual. Y esa misma castidad le dará potencia sexual. Y esa misma castidad le dará fuego sexual. Muy bien, continuamos. Y ese misterio sabe por qué el viento del este ha surgido. Muy bien. Las fuerzas del Cristo, el nuevo nacer, el nuevo comienzo, el nuevo sol. Adelante. Y ese misterio sabe por qué el viento del sur ha surgido y por qué el viento del norte ha aparecido. Muy bien, ya ha sido explicado. Adelante. Y ese misterio sabe por qué las estrellas de los cielos y los discos de los veedores de luz han surgido y por qué el firmamento
con todos sus velos ha aparecido. El firmamento es nuestro cielo interior. El firmamento es la mente cristificada. Fiat firmamentum, dice la conjuración de los 4. Hágase el firmamento. La mente limpia, sin ego, sin pensamientos negativos. ¿La repites, Martita, por favor? Y ese misterio sabe por qué las estrellas de los cielos y los discos de los veedores de luz han surgido, y por qué el firmamento con todos sus velos ha aparecido. Muy bien. Los cielos habla de los aeones, de las dimensiones superiores. Cada uno de ellos tiene sus guardianes que ven, que vigilan el estado de conciencia de cada iniciado para ver si gana el siguiente cielo, si rompe ese velo y pasa la prueba y alcanza el siguiente cielo en su ascenso del trabajo interno. Esos veedores de la luz o veedor viene de ver, de observar, de imaginar, de observar, clarividencia de esos dioses. Son de la luz porque la luz envía a esos que observan, esos veedores de luz. Y dentro de nosotros son efluvios de nuestra conciencia, efluvios del gran veedor de la luz. Los veedores de la luz son efluvios del gran veedor de la luz. El gran veedor de la luz en nosotros es el Yehú, es la autoobservación, es la clarividencia, es la imaginación creadora, es saber dividirse en observador y observado, es saber verse a sí mismo desde el ángulo de que no somos muchos, ¿verdad? Es saber verse desde el ángulo de que no somos uno, sino muchos, para poder ver esos muchos yoes. El gran veedor de la luz es el Yehú. Y los veedores de la luz son efluvios del Yehú dentro de cada uno de nosotros, que nos ayuda a observarnos, a autoconocernos, e ir aniquilando yoes, para que se haga el firmamento en nosotros, para ir trascendiendo niveles y niveles y rompiendo esos velos y ascender hasta ese firmamento interior. Continuamos. Y ese misterio sabe por qué los arcontes de las esferas han surgido y por qué la esfera con todas sus regiones ha aparecido. Así es, existe la esfera del destino y la esfera de los aeones. En los aeones hay seres inefables que ahí habitan y ahí trabajan de acuerdo a la obra del Padre. Esos arcontes y regidores ahí habitan. Hay otras, administro la explicación porque hay otras frases similares. Y seguiré la explicación. Continuamos. Y ese misterio sabe por qué los arcontes de los aiones han surgido y por qué los aiones con sus velos han aparecido. Así es. Cada aión, cada región, cada cielo tiene sus arcontes, seres que trabajan en la gran economía de la luz y que ahí viven de acuerdo a su trabajo, a su orden, a su misión, a su ministerio. Ahí viven esos dioses en esas regiones. Continuamos. Y ese misterio sabe por qué los arcontes tiranos de los aeones han surgido y por qué los arcontes que se han arrepentido han aparecido. Los arcontes tiranos son los señores de la ley. La palabra tirano se debe entender de una manera simbólica, porque ellos, aunque para nuestra desgracia nos hacen sufrir, nos hacen sentir desgraciados, ellos realmente trabajan de acuerdo a la ley, pues cobran nuestras deudas
Y entonces viene quizás la enfermedad, o quizás viene el sufrimiento moral de alguna pérdida, o quizás vienen los problemas financieros, o de cualquier tipo, la muerte, la pérdida de un ser querido. Estos seres trabajan de acuerdo a la ley, desde la perspectiva del superhombre que ha luchado contra todos ellos, luchando contra esos obstáculos que ellos ponen, porque el iniciado quiere trabajar en los misterios del Padre, pero a veces el karma no le permite, por alguna enfermedad, por alguna situación moral, por diversos problemas de todo tipo. Y entonces el hombre que trabaja y quiere llegar al superhombre sabe lo que cuesta. Entonces el superhombre pasó por todo eso, sabe lo que es vencer a esos tiranos y enfrentarlos. Sabe lo que es enfrentarse uno mismo a sus propias creaciones de karma. Sabe lo difícil que es salir de ese hoyo que uno mismo ha cavado con sus propios errores y que uno mismo ha caído ahí. ¿Cómo salir de ahí? Entonces los señores de la ley se encargan de que no salgas y que pagues lo último. Así es que por eso desde ese ángulo se les dice tiranos. Y con respecto a los arcontes arrepentidos, son aquellos dioses que por alguna cuestión tomaron cuerpo físico y cayeron. Caer significa que pierden su energía creadora, que fornican. Y al fornicar nace el ego. Y son ángeles caídos. Y que andan como cualquier ser humano, pero llega el momento que en su corazón surge el arrepentimiento, el remordimiento. E inician su proceso de redención. Desintegran el ego, trabajan en la alquimia, restauran sus cuerpos solares que han dañado. Encarnan de nuevo al Cristo y reascienden de nuevo como dioses arrepentidos o arcontes arrepentidos. Enfrentando pues ante los arcontes tiranos las consecuencias de sus errores. Pero arrepentido está. Continuamos. Y ese misterio sabe por qué los servidores han surgido y por qué los decanos han aparecido. El decano es aquel que empieza a trabajar. Un decano solitario en el aire, como dice Piscis Sofía en un arrepentimiento de los primeros arrepentimientos, creo que quinto, cuarto. Un decano solitario en el aire es aquel ser humano caído y fracasado, lejos de Dios, enredado en este karma, y que no tiene misterio, que no está trabajando la alquimia, que está fracasado. Pero un decano, con sus servidores, esos servidores son los conductos de Ida y Pingala, que llevan la energía desde las gónadas sexuales hasta el cerebro. Ese decano es un principiante que está trabajando con los misterios de la alquimia, que está entrando a los misterios, que está conociendo la alquimia, que está luchando por no perder su energía, que está restaurándose, que está impregnándose de su energía creadora, que está incursionando en los misterios sagrados del Saha Maituna. Continuamos. ¿Ya son las 9? 10 minutos. Sí, está bien. 10 minutos más. Adelante. Y ese misterio sabe por qué los ángeles han surgido y por qué los arcángeles han aparecido. Ya va avanzando el iniciado en el orden de la creación, en su trabajo. De ángel a arcángel, la gradería de luz empieza a manifestarse. Ya salimos del infierno, de las cosas del mundo, de las cosas de los hombres. Ahora veamos lo que lucha el iniciado en su ascenso. Lucha contra el odio, lucha contra las envidias, contra las codicias, contra los tiranos de la ley, pero él sigue su avance. Adelante. Y ese misterio sabe por qué los amos han surgido y por qué los dioses han aparecido. Un amo realmente
lo puede tener un esclavo. Un amo realmente lo puede tener aquellos patrones que hicieron sus haciendas en México o en cualquier lugar. Y los indios de ahí le dicen mi amo. Y es casi su señor, su Dios. Pero eso es falso, no es nada. Es lo contrario de lo que es realmente un Dios. Eso es falso, es ilusorio, es fugaz, es fantasía. Pero un Dios, realmente a ese sí se le adora, a ese sí se le respeta, a ese sí hay que verle con humildad y respeto y adoración. Continuamos. Y ese misterio sabe por qué los celos en la altura han surgido y por qué la concordia se ha aparecido. Todos los iniciados que han avanzado son rodeados de celos y de maldad, pues quieren, esa gente le odia, le repudia, que a pesar de no tener en ocasiones poder y dinero, posee un poder, un magnetismo extraño, un poder en su verbo, sorprendente, que hasta el millonario puede envidiar o celar. Continuamos. Y ese misterio sabe por qué el odio ha surgido y por qué el amor se ha aparecido. Así es. Los tenebrosos odian al iniciado, que tiene encarnado al Cristo y que sigue avanzando en su sendero hacia el tesoro de la luz. Adelante. Y ese misterio sabe por qué la discordia ha surgido y por qué la concordia se ha aparecido. Adelante, continuemos. Y ese misterio sabe por qué la avaricia ha surgido y por qué la renunciación a todo ha surgido y el deseo de posesión se ha aparecido. Bien, continuemos. Vean los procesos de avance y de lucha. Y ese misterio sabe por qué la glotonería ha surgido y por qué la saciedad se ha suscitado. Continuamos. Y ese misterio sabe por qué los pares han surgido y por qué los impares se han aparecido. Evidentemente, el alma humana, cuando el iniciado ha llegado a un nivel muy exaltado de la resurrección, se fusiona con su alma gemela, el alma divina, y sale victorioso en su resurrección con el alma divina integrada. Ese es el par. Y el impar, pues evidentemente, son aquellos iniciados que no han logrado, pues, ese desposorio del alma en nuestro interior. Continuamos. Y ese misterio sabe por qué la irreligiosidad se ha originado y por qué el temor a Dios ha surgido. Entiéndase temor a Dios y esa terminología simbólica. Habla de adoración, de veneración, de saber que está ahí y que hay una ley y que se venera a su grandeza, a esa altura de las alturas, a esa luz de las luces de nuestro ser. Avancemos. Y ese misterio sabe por qué los veedores de luz han surgido y por qué las centellas han surgido. Esos veedores de luz son partes de nuestro ser, es la autoobservación, que trabajando con la autoobservación podemos aniquilar el ego y surgen esas múltiples fracciones de esencia liberadas. A ver, adelante. Y ese misterio sabe por qué el 3 veces poderoso ha surgido y por qué los invisibles han aparecido. El 3 veces poderoso es el obstinado ego. El 3 veces poderoso es mente, deseo y sexo en el ser humano. Pero gracias a la asistencia de lo divino, el ego muere y queda como resultado solamente el Espíritu Santo, la tercera fuerza, es decir, la fuerza conciliadora, el Espíritu Santo, el 3 veces poderoso, pero purificado. Y ahí, gracias a la fuerza, pues, del invisible, del tetragramatón, del Padre,
el alma logra pues ese ascenso tan exaltado. Continuamos. Y ese misterio sabe por qué los ancestros han surgido y por qué los puritanos han aparecido. Los ancestros representa el anciano de los días que ha emanado del absoluto. Todos tenemos nuestro ancestro, que es el Adi Buda, el a Elohim, el Padre del Padre en nuestro interior. Adelante. Y ese misterio sabe por qué el gran obstinado ha surgido y por qué su fidelidad ha sobrevenido. El obstinado, pues, es la energía creadora que surgió del pecado y nació el ego. Hay yoes del pecado original. Son los yoes causa que trabajan de acuerdo a la ley y son obedientes a la ley. Es una forma simbólica de decir que no se pueden desintegrar por más que quieras hasta que logres pagar el último cuadrante. Y la única forma es el arrepentimiento más sincero y la convicción de no volver a pecar a través de un perdón. Y eso se logra con negociaciones kármicas, pero el iniciado tiene que sufrir mucho para que se nos sea permitido la muerte de ese defecto o yo causa. Solo el Cristo puede perdonarnos. Así es. Eso es de acuerdo a la ley, pues por eso la fidelidad es de acuerdo a la ley, de eso yo es causa. Continuamos. Y ese misterio sabe por qué el gran triple poder ha surgido y por qué el gran invisible ancestro ha aparecido. Muy bien, ya está explicado. El gran invisible, pues, es la luz de las luces, el Elohim. Así es. Continuamos. Y ese misterio sabe por qué el 13º Aeón ha surgido y por qué la región de los de en medio ha aparecido. El 13º año es donde están los 24 ancianos, la casa de Piscis Sofía, la muerte total del ego, absoluta y total. La región de los del medio refleja pues un proceso de bautismos, funciones espirituales, consagraciones para la esencia que logró ese trabajo. Aunque también tiene la acepción de aquellas noches espirituales que vive el iniciado en el mundo físico, en esa soledad, en ese trabajo difícil para lograr la gran obra. Esa asistencia divina, esos sellos luz que va adquiriendo para defenderse, esos bautismos que va adquiriendo en sus avances de alquimia, en esos procesos de soledad en su iniciación. Y cuando hablo soledad en su iniciación, no es que esté solo y no esté casado, no es eso. Es, aunque esté casado y trabaje la alquimia, hay un proceso iniciático de soledad. Así es el silencio augusto de los sabios, donde se ganan iniciaciones, donde se ganan bautismos, unciones espirituales, sellos luz que nos ayudan a vencer a los demonios durante el trance amoroso. También eso representa la región de los del medio. Continuamos. Y ese misterio sabe por qué los receptores de en medio, voy a empezar, y ese misterio sabe por qué los receptores de en medio han surgido y por qué las vírgenes de luz han aparecido. Así es. Las vírgenes de luz son las serpientes del Kundalini que ascienden, las 7 serpientes. Los receptores es gracias a la autoobservación, la luz del divino receptor de la luz. Me he equivocado. Esas serpientes son las 7 serpientes de la Madre Divina. Esos receptores de luz vienen de Melquisedec, que reciben las esencias purificadas para llevarlas al tesoro de la luz, ir acercándose cada vez más al tesoro de la luz conforme el alma se va purificando y va realizando esas 7 iniciaciones o serpientes de luz y serpientes de fuego en el alma. Continuamos. Y ese misterio sabe por qué los ministros de en medio han surgido
y porque los ángeles de en medio han aparecido. Muy bien. Continuamos. Y ese misterio sabe por qué la tierra de luz ha surgido y por qué el gran receptor de luz ha aparecido. Esta tierra de luz es el tesoro de la luz, el Cristo ya resurrecto. Y el receptor de la luz recibe a ese Cristo resurrecto. Ese gran receptor de la luz es Melquisedec. Cada vez que alguien se autorrealiza en el mundo físico, se afilia a la orden de Melquisedec, al sacerdocio de Melquisedec. Es sacerdote de acuerdo a la orden de Melquisedec. Rey de Salem, como dijo Jesús que él era sacerdote de acuerdo a Melquisedec, a la orden de Melquisedec. Todo aquel que adquiere el tesoro de la luz entra con Melquisedec a ese gran receptor de la luz. Continuamos. Y ese misterio sabe por qué los guardianes de la región de la derecha han surgido y por qué sus conductores han aparecido. Pues los de la derecha tienen sus guardianes y sus conductores, es decir, conducen a la esencia hacia el tesoro de la luz. Adelante. Y ese misterio sabe por qué la puerta de la vida ha surgido y por qué Sabaoth, el digno, ha aparecido. La vida verdadera del alma no es cuando está metido en él, sino cuando se libera, cuando se integra el Sabaoth del bueno, es decir, a nuestro íntimo. Continuamos. Y ese misterio sabe por qué la región de la derecha ha surgido y por qué la tierra de la luz, que es el tesoro de la luz, ha aparecido. Muy bien. Continuamos. Y ese misterio sabe por qué las emanaciones de la luz han surgido y por qué los 12 salvadores se han aparecido. Las emanaciones del tesoro de la luz es aquella luz que veía Piscis Sofía cuando se encontraba en el 13º ayón. Piscis Sofía veía esa luz y quería llegar a la luz, pero lamentablemente fue engañada y descendió al caos. Pero bien, esa es la luz del velo del tesoro de la luz, o la luz que emana del tesoro de la luz. Y los 12 salvadores son partes del ser dentro del tesoro de la luz ampliamente explicadas en este estudio de Piscis Sofía. Continuamos. Y ese misterio sabe por qué las 3 puertas del tesoro de la luz han surgido y por qué los 9 guardianes se han aparecido. Muy bien, esas 3 puertas las hemos estudiado y cada puerta tiene sus 9 guardianes. Cada puerta tiene 3 guardianes, que sumados son 9 guardianes, que nos habla de la novena esfera del trabajo con las 3 fuerzas creadoras del universo y del cosmos. Adelante. Y ese misterio sabe por qué el Salvador gemelo ha surgido y por qué los 3 améns se han aparecido. Ese Salvador gemelo es el Cristo humanizado, el Cristo encarnado en el hombre. Es el hombre diferente, el hombre causal que encarnó al Cristo. Ese es el Salvador gemelo. Y los 3 amén son las 3 fuerzas creadoras que ese Salvador gemelo ha encarnado ya. Avancemos. Y ese misterio sabe por qué los 5 árboles han surgido y por qué los 7 améns se han aparecido. Los 7 amén son los 7 espíritus ante el trono. Gabriel, Rafael, Uriel, Michael, Samael, Zachariel y Orifiel han emanado del Crestos. Y esos 5 árboles representan la ley, lo más exaltado en el universo. Los hechizos, los prodigios, la ley, los poderes que tiene un iniciado para realizar esos hechizos y esos prodigios y esos cambios en el destino de la gente. Y los 5 árboles representan, pues, la ley. Todo iniciado antes de salir del universo tiene que arreglar sus cuentas con la ley cósmica. Aunque también los 5 árboles representan los grados iniciáticos más allá de la resurrección. La resurrección y otros 4 más trabajos que están más allá de la resurrección son los 5 árboles, hasta llegar al nivel más exaltado, es decir, el 12º ayón. Continuemos. Y ese misterio
Sabe por qué la mezcla que no existía ha surgido y por qué se ha purificado. Muy bien. Esa mezcla es la esencia que crearon nuestro ser y la envió al mundo y se enredó en el ego y desintegró el ego y creó los cuerpos solares y se purificó y encarnó al Cristo y se fusionó al tesoro de la luz y se integró al Cristo con el Sama Sama Osa Rashama Osai y esa mezcla purificada, autoralizada, se integra al Padre y así a la herencia de la luz. Continuamos. Fin del capítulo 93. Bien, hemos concluido, hermanas, el capítulo. Vamos a apurarnos porque ya es muy tarde y la hermana Giovanna se tiene que dirigir a su casa y tiene que cruzar toda la ciudad. Y ahí tiene sus niños y su esposo, su amado, que lo espera. Así es que ruego a las hermanas lectoras de la luz que hagan sus reflexiones. Bueno, Francisco, estos dos capítulos a mí me parece como un compendio que hace el Cristo de todo lo que él sabe, de lo inefable que es. Hace un recorrido desde donde la esencia no tiene interés en esto y lo grandioso que resulta cuando finalmente cada uno de nosotros se interesa por este camino. Esta sabiduría del inefable está cargada de mucha misericordia por la humanidad. Nos muestra la oportunidad que tenemos cada uno de nosotros y sobre todo la asistencia que recibimos en este camino. Entonces me queda dentro del corazón que nosotros tenemos que continuar, tenemos que luchar por trascender, tenemos la ayuda de la Madrecita Divina. De nosotros depende la eliminación de esas bestias que llevamos dentro. También cómo se manifiesta que el trabajo es alquímico, puramente alquímico, y que vamos a encontrar infinidad de pruebas a lo largo de este camino, muchos sufrimientos. Y todo eso lo sabe el Cristo y nos los hace saber en estas palabras santas que Él nos deja. Entonces, debemos de volvernos castos, no olvidar que la ley siempre va a estar presente, eso no lo podemos olvidar. Hay que ser, como dijiste, buenos decanos, ¿no? Debemos ser buenos decanos, luchar por ser castos y no caer nunca más. El maestro Samael nos dejó todas las claves para poder llevar a cabo este camino. Debemos negociar con la ley porque siempre está ahí. Bueno, es algo muy hermoso que debemos meditar profundamente porque el alma lo sabe. Muchas gracias, Francisco, por la ayuda que nos has dado esta noche. Gracias a ti, Martita. Veamos cómo desde la práctica que dirigió la hermana Maranita, se nos hizo un recorrido con la conciencia, con la imaginación, desde los mundos infiernos hasta el tesoro de la luz y aún más allá. Y todo el proceso que el Cristo hace con nosotros. Continuamos. Bueno, es mi turno. Realmente no tengo mucho que añadir acerca del capítulo. Solamente agradecer a Francisco y a los maestros y a ustedes que nos acompañen como cada jueves. Y añadir nada más que no se repriman con sus preguntas, ¿eh? Sí tenemos visita, pero no importa. Si hay dudas, si hay preguntas, ustedes ejérzanlas. Siempre sus preguntas son muy importantes para nosotros, puesto que nos sirven, por ejemplo, para mí como repaso o también para los demás oyentes que a veces crees que no tienes una duda y cuando la escuchas de otra persona, dices, ah, caray, es cierto. Gracias por preguntarlo. Entonces, sus preguntas nos ayudan a todos. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.
Bueno, también tenemos de este lado gratitudes por, pues, por toda esta enseñanza. Y es tan increíble como tener estas dualidades y que el misterio sabe por qué surgen, por qué están. Y realmente dentro de nosotros también lo sabemos, porque pues hay divinidad en nosotros, pero estamos tan dormidos, tan enredados en este mundo material, ilusorio, que nos conflictuamos en alguno de los dos polos. Entonces sigamos luchando, hermanos. Por algo estamos aquí. Tenemos nuestra misión. Paz inverencial. Paz inverencial. Bien, bueno, también nomás, un breve comentario, nomás que agradecerte, Francisco, por eh, extendernos un poquito en la comprensión de estos dos capítulos. Y no más que, bueno, trabajar para estar más en contacto con nuestro interior, nuestro Cristo, eh, ese misterio que, bueno, todo lo sabe, y siempre buscar todas las respuestas pues, que nos conflictúan en nuestro camino, ahí dentro nuestro, nos queda de más. Y bueno, aquí estos dos capítulos reflejan eso, que Él, bueno, todo lo sabe. Así que bueno, ahí tenemos a dónde tenemos que dirigirnos, a nuestro interior, ahí a nuestro Cristo que nos está presto pues a ayudarnos. Bien, bueno, eso sería todo mi comentario. Gracias, Francisco, y gracias a todos. Paz y benencia. Paz inverencial. Bien, Martita. Bien, Paco. No tenemos preguntas, hermanos, adelante. Tampoco en el chat. No temáis, Así es. preguntaos. Preguntad. Ahí está René. Adelante, René. Te escuchamos, hermano René. Adelante. No se Gracias, oye. buenas noches a Así. todos. Paz inverencial. Paz inverencial. Buenas noches a todos los hermanos que escuchamos. Gracias, Francisco, y gracias a las damas lectoras de la luz. Pues tengo dos preguntas, Francisco, solo que la primera es un poquito larga. Por ejemplo, hay que descubrir los bastiones de este feroz enemigo antes de poder sitiarlo, pues el deseo invasor ha capturado y ocupa firmemente tres plazas: los sentidos, la mente y la conciencia, o sea, el Budi. Desde estos tres cuarteles, el deseo invasor se lanza al ataque contra la sabiduría y la discriminación, y los mata escondiéndose bajo un velo al Atma. ¿Tú me puedes decir cómo está esa situación de escondiéndose bajo un velo al Atma? ¿Me lo podría repetir? No, no te Bien, creo. No. Sí, sí lo tengo. No te preocupes. bueno, es que, Ujú. por ejemplo, dice que estos tres cuarteles del deseo que se han metido en los sentidos de la mente y la conciencia, estos invasores se lanzan al ataque contra la sabiduría y la discriminación y las mata escondiéndose bajo un velo al Atma. Se esconden bajo un velo. ¿Cuál es ese velo? La inconsciencia. Son los seres humanos que somos inconscientes y estamos metidos y víctimas de esos tres cuarteles que son nuestros tres cerebros: intelectual, emocional y motor instintivo sexual, donde se guardan, se esconden, se manifiestan los yoes a través de sus distintas tentaciones. En ese estado de conciencia hay un velo, no podemos ver la realidad, no podemos ver los misterios que están allá. Atman es el Padre. Entonces alguien
que estamos en ese estado equivocado, no tenemos acceso a la verdad. Necesitamos, pues, destruir esos 3 cuarteles, o por lo menos purificarlos, y aniquilando esos soldaditos o yoes, utilizando pues tu lenguaje. Ese velo es la inconsciencia, o es el misterio, el velo del misterio que no podemos pasar hasta que logremos despertar conciencia. ¿Sí? ¿Cuál es tu otra pregunta, René? Y mira, dice, por ejemplo, se nos ha dicho que que dejemos que gobierne nuestra verdadera naturaleza. Dice nuestro ser superior, y domina tu ser por medio del ser. ¿Cómo así? Pues no sé dónde sacas esas frases, René, pero es evidente que existe una segunda naturaleza inhumana en nosotros, es el ego. La primera naturaleza, la original celestial, es divinal. Debemos vencer al ego, aniquilarlo. Debemos tener disponibilidad al ser, disponibilidad al sol. Debemos permitir que esa primera naturaleza, lo divino, resplandezca, crezca, se logran que los cuerpos solares y encarnar al ser. Al ser no se vence, al ser se le entrega. Ujú. A través del trabajo del mismo ser. Ah, ¿cómo no? O sea que eso es entonces dominar, dominar tu ser por medio del ser. O sea, con nuestro ser, dominar a nuestro... Ay, ¿cómo es? Pues, ¿quién va a dominar? ¿Quién es el que va a dominar? ¿El yo? Es que esas palabras están... No, dominar nuestro ser por medio del ser. O sea que, ¿qué avance tendríamos nosotros para estar con el ser, para dominar por medio del ser? Entiendo. Lo que quieres decir es que solo trabajando en el ser conquistaremos al ser, resplandecerá el ser y Eso encarnará mero. en nosotros el ser. Sí, esa es mi pregunta. Así es, así se logra. Solo con los misterios del Cristo podemos conquistar esa Jerusalén celestial, llamada Ah, también el ser. pero todo ese tendríamos un gran trabajo para estar con el ser. Sí, así es, un gran trabajo. Ya lo Ah, digo. bueno. Muchas Ah, gracias, bueno. René. Estuvo Gracias. excelente tu comentario. ¿Hay Gracias. algo más, Martita? Sí, Julio Martínez pregunta, ¿la gnosis del inefable es la enseñanza que nos da el maestro Samael en sus obras? La gnosis que nos da el maestro Samael en sus obras es la síntesis de la gnosis del inefable. Es la síntesis. Son las claves para que nosotros podamos encarnar la gnosis del inefable. Samael nos da claves, síntesis, misterios para que nosotros logremos la gnosis del inefable. Samael escribió esos libros porque él tenía la gnosis del inefable. Pudo escribir esas claves. Ahora nosotros tenemos las claves. Hay que practicarlas para descubrir en nosotros, encarnar en nosotros, vivenciar en nosotros la gnosis del inefable. Y eso solo es posible aniquilando el ego y encarnando al Cristo. Sí. ¿Otra pregunta, Martita? Sí, nuestro hermano Javier López dice saludos a todo el equipo y a mi tocayo Francisco. Saludos. En un texto gnóstico egipcio antiguo dice, soy el señor de Iebos, el inspirado avisador de la Avisador de la muerte. muerte. ¿Qué parte del ser representa Iebos? Gracias. Por mí se descubre el nublado cielo, el herido Yuk-Af Nakonsa, cuyas palabras son la más pura verdad. Es el Cristo. ¿Otra pregunta? Ya no hay preguntas, Francisco. Bueno, gracias a todos por sus preguntas.
Gracias a todos por sus palabras. Gracias a las lectoras de la luz. Gracias a ustedes que se hace todo esto. Gracias a la señora Giovanna que viene hasta acá. Gracias a su amado que le da permiso. Bueno, gracias a todos. Paz inverencial. Paz inverencial, Francisco. Gracias. Gratitud, gratitud y paz inverencial.